¿Sabes cuál es el defecto de la pereza? ¿Sabes cuáles son las causas y las razones por las cuales se les da vida a este defecto de carácter? ¿Sabes cuáles son las consecuencias del perezoso? Sé bienvenido a un podcast más de temas espirituales. Mi nombre es Oslos y para mí es un placer estar como lo es cada semana contigo, de donde quiera que nos estés escuchando, de cualquier país de Latinoamérica que nos estés escuchando, de Estados Unidos, de Europa o donde quiera que te encuentres, sé bienvenido a este tu podcast. Mi nombre es Oslos y vamos a darle vida y estudio a este defecto de carácter que, híjole, vamos a pisar callos, entre ellos los míos, porque a veces pensamos o creemos, tenemos una ideología tal vez muy vaga y tal vez no la más acertada sobre los defectos de carácter. Sin embargo, pues estos podcasts de los defectos de carácter pues nos van a dar una guía un poquito, un conocimiento sobre estos defectos para saber si realmente los tenemos o no. Y más allá de tenerlos o no, pues sí saber a qué se refiere cada uno de ellos para que lo podamos implementar en nuestra vida y podamos ayudar a aquella persona que tal vez esté pasando por este proceso. Entonces, pues bien, sin más preámbulos, vamos a empezar el estudio de la pereza. Primeramente, pues con la definición, porque muchas personas no lo saben, ¿no? Inclusive yo en su momento tampoco sabía qué era la pereza y créanme que con estos podcasts, pues ustedes me ponen a estudiar demasiado. Entonces, en primera instancia tenemos que definir lo que es la pereza. Entonces la pereza se define como esa falta de entusiasmo de trabajar o hacer cosas o actividades, ¿ok? Y también se correlaciona un poco con la debilidad o lentitud en el movimiento. Esta palabra de la pereza procede del latín pigrita, que significa, adivina qué, flojo. Y la pereza también, al definirse de esta manera, dispone de una falta de realizar determinadas tareas o actividades y esta suele ir ligada con la falta, fíjate, aquí viene una clave muy importante de este defecto de carácter. La pereza está ligada con la falta de motivación. Falta de motivación a realizar ciertas actividades. Entonces, la pereza es una muerte en vida. ¡Wow! Entonces, para aquellos que somos perezosos, pues vamos a tener que empezar a aceptarlo. Dice por ahí el paso 6. Dice, ¿a quién le agrada o a quién le agradaría ser tan perezoso para quedar postrado en una cama? Pues no, ¿verdad? Nadie quisiera ser tan perezoso como para estar todo el día en la cama. Es evidente que el paso 6 nos maneja una serie de situaciones en extremo y a veces pensamos o pensaríamos nosotros que al no tener ese grado o ese extremo dentro del defecto de carácter, por ejemplo, en el defecto de la lujuria, llegar al rapto, a la violación, en el defecto del orgullo, que es algo que ya vimos, llegar a ser tan jactancioso. Y en el caso de la pereza, ser tan flojo para estar todo el día en la cama o quedar inválido. ¿Verdad que a nadie nos agradaría esos extremos? Sin embargo, el hecho de que no lleguemos a esos extremos no significa que no tengamos el defecto de carácter. Mucho ojo ahí, porque esta mala interpretación sobre los defectos de carácter nos llevan a creer o a pensar en su momento que nosotros no tenemos ningún defecto de carácter. Y créanme que somos enfermos y como estamos enfermos emocional y mentalmente, pues recuerden que nuestros instintos fueron descoyuntados. Estos al ser descoyuntados, pues bien, generan estos defectos de carácter. Entonces, la pereza, esta muerte en vida, para esos flojonazos, para esas flojonazas que bueno, de esas casi, ya ven que casi no hay,
casi no hay dentro de los enfermos. A veces crees que no eres perezoso porque trabajas, pero no es el hecho de que trabajes, es el hecho de con qué entusiasmo estás haciendo tu trabajo. Porque a lo mejor ya tu trabajo es una parte habitual de costumbre y hay algo muy concreto dentro de este defecto de carácter. Cuando hacemos las cosas con pereza y no con amor, es cuando no nos empiezan a funcionar bien las cosas. Y hay muchas razones por las cuales la pereza se gesta. La pereza, la raíz de la pereza está dentro del instinto emocional, porque las razones son la falta de motivación, el sentimiento de incapacidad y el conflicto que a veces tenemos en la priorización de las actividades que tenemos que hacer. Entonces, la falta de motivación está muy aunado con la parte emocional. Entonces, la pereza está gestada desde esta parte emocional. Tendríamos que revisar primeramente el apartado emocional, cómo es que se está llevando a cabo o qué es lo que nos está deteniendo. ¿Por qué? Porque también la pereza muchas de las veces se confunde con la depresión. ¿Ok? Por esta falta de motivación. Es una de las características, obvio, de la depresión. Sin embargo, una cosa diferente es tener depresión y otra cosa es tener pereza. Mucho ojo aquí. De hecho, el único que te puede diagnosticar una depresión es un psiquiatra o un psicólogo. Recuerden, nosotros como enfermos dentro de un aula de recuperación de AA, Neuróticos Anónimos, Cuarto y Quinto Paso, etcétera, 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 no podemos diagnosticar estos tipos de trastornos emocionales, en este caso la depresión. Para eso existen especialistas los cuales te pueden decir qué es lo que realmente estás viviendo. Y aquí es en donde muchos caemos en el error. Una cosa, sí podemos tener el conocimiento de la pereza y tal vez tengas depresión, pero eso lo tienes que ir a revisar y examinar, con un profesional del tema, ¿ok? Porque nosotros, recuérdenlos, somos personas amateur. Todos los que estamos dentro de una agrupación somos personas amateurs solamente, ¿ok? Entonces, esta razón de la pereza por la falta de motivación tendríamos que examinarla. Recuerden que sí podemos tomar algunos puntos en general, sin embargo, el caso es particular. Cada uno de nuestros casos es particulares. Esta falta de motivación puede estar arraigada por diversas razones. Pueden ser muchas las razones, muchas las variantes, porque de esa manera son las circunstancias por las cuales tenemos esta pesadez de hacer las cosas. ¿Y quién de nosotros no ha vivido esa parte? Bueno, muchos desde pequeños vivimos esta parte de... Y aunado la pereza con la ingobernabilidad, bueno, es una bomba, porque ¿cuántos de nosotros de pequeños nos dijeron haz la tarea? Por ejemplo, haz la tarea. ¿Y saben cuál es el pretexto? ¿Y saben cuál es la palabrita del perezoso? ¿Del huevón, del flojonazo? Ahorita. Ahorita lo hago. Al rato lo hago. Mañana lo hago. Pero lo voy a hacer. Híjole, ese es el pensamiento del perezoso, de la perezosa. Ahorita, mañana, después, al rato. ¿Cuántas de las veces nosotros no hemos dicho esa palabra? O bueno, tal vez ustedes no, yo. Oslo lo ha dicho. Ahorita, mañana, después, al rato, etcétera, etcétera. Esa es pereza, porque las cosas deben de accionarse en el momento. Y yo lo viví, ¿no? Es como el ejemplo, ve a hacer tu tarea ahorita, al rato después. Y bueno, ¿sabes cuál es el comején del perezoso? Que siempre vive un estrés constante. ¿Sabes por qué? Porque el perezoso todo lo deja al último. No,
No sé si han visto o han escuchado o han vivido la parte en donde tienes que hacer una tarea o alguna actividad. Por ejemplo, cuando entregas un informe en tu grupo, ¿ok? Cuando entregas un informe a tu grupo, cuando haces una tarea, cuando tienes que hacer una labor, etcétera, lo que sea. Pero que dices, y lo tienes en la mente y sabes cuál es tu responsabilidad, pero dices, ahorita lo hago, mañana lo voy a hacer. Y tal parece que pasa el rato, pasa mañana, y ¿qué crees? No hiciste nada. Y te acuerdas en la mañana o antes de iniciar tu actividad o en el momento que tienes que entregar tu tarea o trabajo o reporte y allá andas todo estresado haciendo las cosas en el momento. Andas comprando cosas en el momento. El perezoso o la perezosa no prevé las situaciones. El perezoso cree que el futuro, cree que su porvenir va a estar bien, aunque no haga nada. ¿Lo puedes creer? Es algo que definitivamente nos va a traer muchas consecuencias severas. Por eso muchas personas por pereza nunca se casan, porque al perezoso, ¿qué crees? No le agrada el compromiso, híjole. Al perezoso no le agrada la responsabilidad. Al perezoso le agrada hacer un estira la mano, y no solamente de dinero, también de emociones. Es un parásito emocional. Es una persona que le causa asco y repugnancia a su sociedad, porque el perezoso es el que está estirando la mano para decir, dame, quiero, necesito. Pero para que salga algo de él, está en cañón, está muy cañón. Entonces, la pereza está pero muy vinculada con algo que hemos tocado definitivamente en varios podcasts, que es el orgullo. ¿Ok? El orgullo. Imagínate un perezoso orgulloso. Híjole. Este perezoso orgulloso siempre va a estar justificando el por qué es flojo. ¿Ok? No les vaya a pasar como a un amigo que conozco, que se levantaba a la 1 de la tarde a buscar trabajo. Imagínate, no, pues ya valió. O si eres comerciante o a lo que te dediques, te levantas tarde y pides resultados rápidos. Y todavía uno se cuestiona, ¿por qué me va de esta manera? Yo soy bien trabajador. Yo me paro temprano. Pero temprano, ¿qué es para ti? Las 12 del día, las 10. Y algunos fíjense que se levantan temprano, pero no por el gusto, porque aquí lo estamos definiendo claramente. La pereza, esa es la falta de motivación. Tal vez te levantas con una pesadez hacia el trabajo y llegas al trabajo y haces las cosas, dice, a desgano. A desgano. Empezamos a hacer las cosas porque las tenemos que hacer. Entonces la pereza es un mal hábito que nos impide lograr nuestros objetivos, ya sean a mediano, a largo o a corto plazo. Y sus armas de la pereza son muy sutiles. A corto plazo, por ejemplo, nos produce un armónico bienestar, fruto de la inacción que conlleva el no asumir los riesgos. Por eso el perezoso no tiene carácter. Quien no tiene carácter es una persona que no le gusta asumir los riesgos de su decisión. Y el perezoso lo es. Dice, voy a poner un negocio, pero yo creo que lo voy a pensar mejor y después lo haré. Ese es el perezoso. El perezoso vive del mañana. Es su palabra favorita del perezoso. Mañana. Mañana lo hago. Mañana voy a poner mi empresa.
Mañana voy a empezar a buscar lo de la carrera. Mañana voy a empezar a trabajar. Mañana, bueno, el perezoso vive del mañana. Y como lo hemos visto, el vivir del mañana o del futuro es algo muy riesgoso porque no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Lo único que podemos hacer es vivir hoy. Hoy. Hoy, ¿qué decisiones estoy tomando para no estar o colocarme en una posición propicia para ser lastimado? Entonces, muchos de nosotros no somos conscientes de su impacto hasta que ha pasado la posibilidad de hacer algo para alcanzar nuestras metas o cuando ya han aparecido las consecuencias de no haber realizado ciertas actividades. El perezoso, como no toma una determinación o una decisión, y no solamente la determinación o la decisión en su mente o en el hablar, sino en la acción. Al perezoso no le agrada accionar. Por eso dice, ¿cuándo vas a hacer tu cuarto y quinto paso? Mañana, en un mes. En un mes lo hago. Y da la casualidad que pasa el mes y nada. ¿Cuándo te vas a volver a inventariar? Después, es que ahorita el trabajo, por eso les digo, el perezoso siempre tiene la justificación y la arma perfecta adjunto con su orgullo para deslindarse de no hacerse responsable de su vida, porque ahí está el problema. El perezoso no se responsabiliza ni de su propia vida. Imagínate, si no se responsabiliza ni de su propia vida, ¿tú crees que se va a responsabilidad por un hijo? Pues claro que no. ¿Crees que se va a responsabilizar por una pareja? Pues claro que no. Entonces, cuando el perezoso no toma una determinación por sus miedos, por el no asumir riesgos, ¿qué crees? Suelen manifestar una deformación emocional que se llama culpa y frustración. Híjole. Por eso el perezoso muchas de las veces es una persona conmiserada, es una persona que se está quejando, porque en el fondo vive una culpa. Se siente culpable. ¿Por qué se siente culpable? Porque él sabe en el fondo de él, sabe que que todo lo que ha pasado dentro de su vida laboral, emocional, sexual y social ha sido por esta palabrita que tiene, mañana. El mañana, que ese mañana se han convertido en días. Esos días se han convertido en semanas. Esas semanas se han convertido en meses. Y esos meses se han convertido en años. Y esos años se han convertido en décadas. Y esas décadas, ¿qué crees? Se han convertido en toda una vida. Y le causa terror al perezoso ver su pasado o voltear hacia atrás y darse cuenta todo o todas las cosas que ha dejado para mañana. Y que ya las arrugas, y que ya las canas, y que ya la edad lo ha alcanzado y que no hicieron nada de su vida. Ni materialmente, ni emocionalmente, ni sexualmente o socialmente. Entonces, podremos tener pereza para unas cosas, para otras no. Y es donde cada uno de nosotros tiene que lograr identificar en dónde sí y en dónde no. ¿Ok? Por eso la insatisfacción que vive el perezoso, la frustración que vive el perezoso son emociones que hacen que aumente más nuestra vulnerabilidad a volver a caer en estas redes de la inseguridad. Y genera el hecho de no hacernos responsables de nuestra vida. Qué gran lección me está dando esta pereza. Porque, fíjense, analizar detenidamente esto que les estoy mencionando nos va a arrojar resultados que no nos van a agradar. Porque muchas de las situaciones, muchas de las consecuencias que estás viviendo en este momento
ha sido por la negligencia que hemos tenido a no accionar o a no poner acción en nuestra vida. Por ejemplo, una persona que posterga la práctica y la acción de los 12 pasos, que tal vez ya dejó de beber, ¿no? Ya dejó de drogarse la persona. Pero no, muchos de nosotros hemos tenido que entender a base de repetidas humillaciones que para andar mal no se necesita beber, que para andar mal no te necesitas drogar, para andar mal no se necesita el consumo de nada. Porque recuerden que somos personas enfermas emocionalmente y mentalmente también. Entonces, el perezoso se conforma con dejar de beber y de drogarse. Se siente en una situación cómoda. Y aquí abro el paréntesis, al perezoso le fascina la comodidad, le encanta la comodidad. Así esté en un chiquero, así viva como un moribundo, así viva como viva, mientras él esté cómodo, no le importa nada. La pereza va más allá de tender tu cama. La pereza va más allá de que, ni siquiera te puede servir un plato de comida, ¿no? Ya te deja tu pareja, tal vez todo ordenadito, ya nada más para que metas todo al horno, te calientes, y el perezoso no lo hace. Dice, no, estoy muy cansado, ¿no? O sea, a veces ni su hambre, créanme, que le desvanece la pereza. Y uno pensaría, pues es que yo no soy perezoso porque trabajo. Pues sí, tal vez trabajas, pero ¿de qué manera lo estás haciendo? Tal vez a regañadientes, tal vez con falta de motivación, porque tal vez no estás en un lugar donde tú quieres estar. Y pues trabajas por necesidad, no por gusto ni por amor. Por eso les digo que invariablemente tendríamos que apadrinarnos en este sentido. Tendríamos que hacer una revisión minuciosa sobre este defecto de carácter con nuestro padrino, nuestro guía espiritual. ¿Ok? Entonces, para poder entender esta pereza debemos partir del hecho de que muchas de las veces al ser humano enfermo le demora el esfuerzo, y esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias. La forma en la que la pereza se instaura en nuestra vida a través de diferentes factores de vida. La pereza es definitivamente la apatía en vida. La apatía, ¿tú quieres saber qué es la apatía? El reflejo es la pereza. El perezoso, ahí está. Ahí está el perezoso apático, el perezoso desmotivado. Y cuidado, porque este defecto de carácter, ¿qué crees? Sí nos puede llevar a una depresión severa. La pereza sí nos puede, es como la antesala de la depresión, del trastorno de depresión. Cuidadito, porque si no tratamos a tiempo este defecto de carácter, ¿qué crees? Vamos a caer a un psiquiátrico. Y esto lo saben las personas depresivas. Las personas depresivas viven un cuadro clínico patológico en el cual yo ahorita no voy a entrar porque mi finalidad no es conocer en estos momentos la depresión, pero sí te puedo decir que va a ser una consecuencia de alejar, de no tratar esta pereza, esta antesala de la depresión, que es como un foco amarillo antes de entrar al foco rojo. Cuidado, mucho cuidado en donde no empecemos a trabajar este defecto de carácter, porque se puede agudizar, se puede hacer algo patológico, se puede hacer algo más severo. Entonces, nos está invitando el programa a que trabajemos este mal que ha truncado nuestro desarrollo espiritual. Eso es algo muy, pero muy importante.
La pereza trunca nuestro desarrollo espiritual. Como bien sabemos, el programa no nos pide perfección espiritual. No, claro que no. Nos invita a tener un desarrollo espiritual. Nos invita a trascender ciertas cosas para empezar a vivir mejor. ¿Vamos a seguir teniendo errores? Claro que vamos a seguir teniendo errores. ¿Vamos a seguir muchas de las veces teniendo malos pensamientos? Claro que los vamos a tener. O sea, porque también creer que tú ya estás del otro lado, cuidado, porque puede ser orgullo, puede ser soberbia. Entonces, las consecuencias del perezoso, vamos a empezar a hablar de ellas, es la postergación. Ya lo dije anteriormente. El dejar para mañana lo que puede hacerse hoy. Con cualquier problemática que pueda derivarse de dicho comportamiento. Entonces, la postergación de todas las cosas que has dicho para mañana es pereza. Es pereza. ¿Has postergado casarte? Es pereza. Aunque no me lo creas, aunque no me lo... Y muchos ahorita van a estar no creo, esa es una decisión que no es pereza, porque sabes que no te quieres responsabilizar, no quieres comprometerte. Y fíjense que esas personas muchas de las veces, pues es que yo he decidido vivir así. Claro que es respetable, pero cuidado, porque cuando estés arrugado, cuando estés viejo y te des cuenta y voltees hacia atrás y veas por la calle a una familia, pues nada más acéptalo, no sufras, que lo dudo, porque es un instinto social, emocional, la creación de una familia. Pero bien, si tú así eres feliz, entre comillas, pues adelante, que el tiempo lo decida. Por eso, luego estas mujeres solteronas, como son reneuróticas. Bueno, no sé si ustedes, siempre tenemos una tía que fracasó en el matrimonio o fracasó en el amor. Y si han visto este tipo de personas que postergaron esta parte. Pero bueno, ese es un tema que es referente a lo sexual, a lo emocional, ¿ok? Entonces tal vez has postergado también un negocio. También has postergado varios proyectos de tu vida personal, en lo sexual, en lo emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dejas para mañana lo que puedes hacer hoy y todo esto comienza a volverse un caos. Comienza a volverse un caos todo lo que has estado viviendo últimamente. Es algo de verdad muy, pero muy triste cuando empiezas a vislumbrar. Cuando empiezas a vislumbrar que muchas de las cosas que postergaste, como tus sueños, muchos sueños postergaste. Dijiste mañana lo hago, a lo mejor las circunstancias, las causas en ese momento no eran las adecuadas, pero el problema es que tuviste que dejar tu vida para hacer cosas y por eso vives frustrado, por eso vives frustrada. Es como, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una niña de 15 años con un chavito de 15 años que se juntan, tienen hijos. Imagínate 15 años y ya cargando hijos. Bueno, en ese momento, no es una regla general, pero es un ejemplo muy común. Entonces estos chavitos se juntan, tienen al bebé y pues es evidente que muchos de sus planes, tanto de la mujer como del hombre, pues van a tener que ser postergados por la situación, ¿cierto? Porque pues el bebé ya necesita pañales, ya necesita, pues, vaya cosas, ¿no? Pero resulta que tal vez el hombre quería ser un gran músico, imagínate. Quería ser un gran músico, pero por esta decisión que tomó, pues postergó su plan de ser músico y se puso a trabajar, ¿vale? Y por otro lado, la mujer
vamos a suponer que quería quería terminar una, no sé, una carrera de enfermería, pero por la situación tuvo que posponerlo por cuidar al bebé. Con esto no estoy queriendo decir que el tener un bebé sea como echar a perder tu vida, no, claro que no, claro que no. Pero sí tenemos que aceptar o admitir que las cosas comienzan a dificultarse un poco más. Que si te iban a costar el 100%, ahora te van a costar el 200%, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Ahí está el ejemplo de cuántas madres solteras sacaron a sus hijos adelante y estudiaron, ¿eh? Hay muchos ejemplos de esto. U hombres también. El problema no es ese. El problema es de que cuando postergamos todos nuestros planes y proyectos y va pasando el tiempo y no los concluimos o se nos olvidó en el caminar, ¿qué crees? Vivimos una frustración eterna. Es una frustración que vamos a poder mediar, claro, pero que va a estar ahí siempre la espinita. Siempre va a estar ahí esa espinita de él hubiera. Uy, ahí está otra palabra del perezoso. Y si hubiera, él hubiera. Y si me hubiera casado. Y si me hubiera ido a ese trabajo. Y si hubiera aprovechado esa oportunidad. Y si hubiera, la palabra del perezoso es esa. Es otra de las justificaciones. Y si hubiera. No sé no sé, suena un poco familiar esa palabra. Entonces, el perezoso es una joyita, le encanta al perezoso tener resultados buenos sin hacer ni mover un dedo, sin accionar nada. Si por él fuera, sería como ese niño rey, que todos estuvieran bajo su yugo y él no quiere hacer nada. Quiere tener dinero, pero no trabaja. Quiere tener una pareja, pero es un irresponsable. Y bueno, siempre el perezoso vive una fantasía. Piensa que mañana va a ser mejor. Y puede ser mejor, claro, siempre y cuando esté haciendo lo que le corresponde el día de hoy. ¿Ok? Entonces, otra consecuencia de la persona perezosa es la insatisfacción vital. Esta insatisfacción de vida. El perezoso son personas que no están satisfechas con su vida. Son personas que no se esfuerzan por conseguir sus metas o sus retos. Es por eso que el perezoso vive una insatisfacción de vida. Siente que la vida inclusive le debe algo en lo más profundo de su ser, porque las cosas no se dieron como él o como ella quiso. El perezoso, una de sus consecuencias son los problemas sociales o de pareja, debido al aislamiento que en algunos casos produce la pereza. El perezoso no le agrada convivir con los demás. ¿Por qué? Por no llevar a cabo las tareas, las responsabilidades o en determinado momento hasta las obligaciones que tiene hacia con los demás. Esto afecta precisamente el bienestar del resto de las personas que residen con él. Por ejemplo, el perezoso no le agrada hacer tareas en el hogar. No le agrada mover un dedo, ¿no? No le agrada lavar los trastes, no le agrada Y vamos a poner, primero tengo que poner estos ejemplos burdos, tal vez si tú lo quieres escuchar o ver de esa manera, para lograr entender más este defecto de carácter. Entonces,
El perezoso, ya comenté que le encanta estar estancado en la zona de confort y que pues esto obviamente nos conlleva consecuencias negativas. Entonces, al perezoso no le gusta hacer tareas del hogar. Entonces, hay una nueva oleada en estos tiempos que no sé si has escuchado de ellos, los famosos ninis. Ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada. Y sabes, son producto del sentimiento de culpa de padres que le quieren dar todo a su bebesaurio. Ay, el bebesaurio. El Brontosaurus de 40 años. Ay, todavía viviendo en casa de mamá. Qué bonito. Robándole el oxígeno todavía a sus papás, ¿no? Ay, no, ahorita me van a odiar muchos. Me van a odiar muchos. Ahí andas, ¿no? Todavía viviendo a expensas de mamá o de papá en su casa. Ahí tenemos al Nini que no trabaja, no estudia, y si trabaja es para él. Ojo, ¿eh? Mi dinero es para mí, ¿eh? Ustedes háganse cargo, pero estás de arrimado en la casa de tu mamá, estás de arrimada en la casa de papá o de mamá también, y no quieres hacer nada, no te gusta hacer nada, ¿no? No aportas nada, te mandan por las tortillas, te enojas. Te dicen que arregles tu cuarto, te enojas. Ese es el perezoso. O sea, nada le agrada, no le agrada lavar, no le agrada hacer de comer, no le agrada nada al perezoso. Bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿De verdad que no te dan de comer en la boquita? Porque bueno, ya sería mucho descaro, ¿eh? Pero ese es el perezoso, el que no ha llevado a cabo los proyectos de su vida. Usted ya tiene una determinada edad en la cual tiene que salir, ya hasta te pusieron el Discovery Channel, en el cual, pues, el leoncito sale de la manada a buscar su futuro, pero tú sigues de arrimado, sigues de atenido, pero eso sí, cómo te encanta beber y drogarte, ¿no? Para eso sí, porque el alcohólico, el adicto, tienen esta parte de ser perezoso. No, algunos trabajan para nada más consumir, ¿ok? Pero hay otro tipo de adicto, hay otro tipo de alcohólico que le encanta ser un mantenido, un vividor, un estiramano. Ese es el perezoso que causa asco y repugnancia. Ahí andas pidiéndole a tu esposa o a tu mamá para la séptima. No, es que estoy en un proceso de recuperación. Sí, sí, va a haber un lapso de tiempo, claro, pero oye, ya pasó 1 año, 2 años y sigues con la misma miseria, sigues dando las mismas miserias, tanto emocionales como sexuales, como emocionales, porque el perezoso a veces hasta para ser el delicioso es perezoso, no le agrada esforzarse, ¿no? No le agrada esforzarse para nada al perezoso. Y luego el perezoso se pregunta que por qué le pagan mal las personas. Pues porque contigo no encontraron nada. O ahí tienes a la mujer que quiere ser mantenida, pero tampoco quiere ser nada en la casa. Llega el mojón con ojos que es tu esposo y dice, y bueno, ¿y qué hiciste en la casa? Todo está tirado. Y todavía la socotroca se indigna. Ay, tú porque no sabes qué hacer. No, pues, o sea, cada quien. Y esto es una situación de acuerdos, no es una situación machista ni mucho menos, claro que no. Por ejemplo, si la pareja, si tanto hombre como mujer trabajan y aportan la misma cantidad de dinero, bueno, pues las responsabilidades dentro del hogar también se dividen. Pero el perezoso no le gusta nada. Quiere que le hagan todo, pero quiere recibir de más. Y dice por ahí uno de mis padrinos, el perezoso es bien delicadito. Uy, cuidado con el perezoso y le trates de adjudicar una responsabilidad porque es lo que menos quiere el perezoso, responsabilidades. La pereza
es un estilo de vida que nos va a traer consecuencias fatales. La persona perezosa presenta características conductuales y rasgos de personalidad que nos van a hacer fracasar en la vida. Y aquí también la pereza se une, o a veces cuando ¿cómo puedo decirlo? Se une con el defecto de la envidia. Bueno, también es una bomba, porque el perezoso, cuando imagínate, huevón y envidioso, olvídate. Ahí tienes, por ejemplo, a las madrinas, ¿no? A estas madrinas que no son bien parecidas y están medio llenitas. Es huevona para hacer ejercicio, pero critica a las que tienen buen cuerpo. Ya hablamos de eso, ¿no? Ya hablamos de eso en el podcast de la envidia, ¿cierto? O sea, huevona para hacer el ejercicio, pero bien puesta, con la lengua viperina que tiene esta madrina, para criticar a las que tienen buen cuerpo. O ahí tienes también al individuo que critica al que tiene un carro del año, lo envidia. No, pues es que él lo tiene pues porque sus papás se lo dieron. O sea, no. O sea, tú lo estás envidiando porque tú no estás haciendo nada por sobresalir o por conseguir esa meta que tú quieres. ¿Nos damos cuenta? Entonces, el perezoso es un amo de la excusa. ¿Por qué llegas tarde? Híjole, ya me acordé de otra de las características del Oslo. No, perdón, del perezoso. Ya me acordé de otras de las características del perezoso. El perezoso es una persona que crees indisciplinada. Híjole. Creo que aquí ya nos vamos a tronar varios, ¿eh? O bueno, ustedes no. Yo sé que todos los que escuchan estos podcasts, yo sé que ya han trascendido las cosas. Pero cuando vives sin disciplina en tu vida, olvídate. Olvídate de tener resultados buenos en la vida. Olvídalo. ¿Por qué? Porque todo en esta vida, si tú quieres llegar a algún lugar, a alguna meta, a algún reto de tu vida, tiene que haber disciplina, sí o sí. Sí o sí. Nada más. Tiene que haber constancia. Muchas de las veces va a haber sacrificio, ya sea de tiempo, dinero o esfuerzo. Pero es algo que el perezoso no está dispuesto a dar. Es una persona, es una chulada el perezoso. Es un indisciplinado, es un impuntual. Pero siempre justificándose. Él cree, fíjense, lo peor de todo es que el perezoso cree tener la razón. Cree ser la persona que todo le sale bien con el más mínimo esfuerzo. ¿Puedes creerlo? Por eso, el perezoso, ¿qué crees? Es una persona que, aunado a esa indisciplina, aunado a esa falta de compromiso, es una persona mediocre. Mediocre. Esa palabrita la tiene tatuada en lo más profundo de su ser el perezoso. Eres mediocre, medio haces, medio crees. Todo en la vida así lo haces, en medio. Ya vas con tu proyecto, con tu negocio, ¿no? Ya lo echaste a andar tal vez, pero ¿qué crees? Te atrapa este defecto y dejas todo a la borda. Lo echas todo porque las cosas no empezaron a funcionar como tú pensabas, como tú creías. Y lejos de tener disciplina, constancia y fe, el perezoso no tiene fe. Eso es algo cierto. Algo de lo que nos habla el programa. El perezoso no tiene fe. No tiene fe. Por eso es una persona mediocre. Porque medio cree las cosas.
medio cree que va a salir adelante, medio cree en él, medio cree en Dios, pero no tiene una firme convicción el perezoso. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es este defecto de carácter. ¿A cuántos de nosotros nos ha traído consecuencias fatales? El ser indisciplinados, el ser inconstantes, el ser personas con falta de carácter. O sea, todos estos rasgos de personalidad que hemos estado manejando van vinculados con este defecto de carácter que es la pereza. Y aquí es en donde muchos de nosotros podemos empezar a darnos cuenta que sí somos algo perezosos, ¿no? Poquito a lo mejor, poquito, nada más tenemos poquita pereza, ya saben, ¿no? Como el envidioso, nada más tengo poquita envidia o envidia de la buena, o tengo pereza de la buena, imagínate, no, bueno. Ay, el perezoso vividor estira la mano, come cuando hay, fuma cuando hay, lambe cazuelas, huele aniversarios, huele comidas, huele fiestas. Este individuo, de verdad que bueno, hay que tratarlo con pincitas porque aparte de todo el perezoso, es una persona que se indigna fácilmente. A ver, aquí es bien diferente cuando tú estás en el proceso de búsqueda, ¿no? En donde estás intentando, estás apoyándote para hacer ciertos proyectos de vida, tal vez como un negocio, tal vez como tu matrimonio, tal vez en el departamento que tú quieras. Y vas a caer, pero te tienes que volver a levantar, o sea, estás en la lucha o en la búsqueda, pues de encontrar esa paz, esa tranquilidad o esa seguridad en tu vida. Y que eso no es malo, eso es bueno, pero el problema es de que no lo hagas a medias. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado cosas a medias? Aquí la pregunta sería, ¿cuántos proyectos de vida has dejado a medias? ¿Cuántos? Y aquí dice el capítulo 5, esto va a funcionar siempre y cuando seas honrado contigo o contigo misma, ¿no? Contigo mismo, contigo misma, tienes que ser honrado y honesto contigo. A todos podrás engañar, a todos podrás decirles que no, pero tú solamente sabes cuántos proyectos de vida has tenido que dejar por la pereza, por postergar, por no querer hacer. Porque al perezoso, ¿qué crees? Le agrada lo fácil, le agrada lo que no tenga que ver con esfuerzo. Ay, cómo le encanta al perezoso ganar dólares o euros, ¿no? Sin hacer nada. Ese es el gran sueño del huevón o del perezoso. Ganar dinero sin hacer nada, ¿te puedes imaginar esa fantasía? Y bueno, a lo mejor, mira, a lo mejor si vienes de familia adinerada, pues bueno, ¿no? Que hasta eso, que hasta eso al huevón, al perezoso no le... Bueno, es tan huevón que ni siquiera iría por el dinero, me cae. Porque a cuántos de nosotros o a cuántas personas se les dijo, te voy a dar un terreno, hijo. Y por tu huevonada no hiciste nada, nunca construiste. Ya te habían dado el terreno y no quisiste hacer nada. En fin, o sea, pueden haber un chorro de ejemplos aquí en este apartado, pero que solamente nosotros tenemos que ser honrados en el aceptar, en el admitir que la pereza ha sido en muchas de las ocasiones, en muchos de nuestros proyectos, piedra de tropiezo y ha truncado nuestro desarrollo espiritual. Porque si para las cosas tangibles eres perezoso, imagínate para las cosas espirituales, porque hay algo que se llama pereza espiritual. No te gusta hacer oración, no te gusta hacer meditación, mucho menos te gusta hacer un autoanálisis de ti mismo constantemente. Menos lo vas a tener para eso. Te da hueva todo. Ay, qué flojera. Es como cuando pedimos soluciones rápidas
ante problemas complejos? Pues claro que no. Tú quieres que se te desvanezca, por ejemplo, los que somos alcohólicos adictos, queremos que las cosas sean rápido. Y más cuando eres impaciente. El perezoso es una persona sumamente impaciente. No es tolerante. No es tolerante el perezoso. El perezoso no es, bueno, ni le interesa si se dan o no las cosas. Es una persona cínica, despreocupada. Aunque todo el mundo se esté cayendo a su alrededor, aunque su familia esté muerta de hambre, aunque su familia viva de ropa regalada, a él no le interesa, al perezoso no le interesa. No creas que se está mordiendo las uñas o mortificándose, ¿eh? No, 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 no. El perezoso le dice, ay, pues hay que lo arreglen. Pues trabaja más, ¿no? Trabajen más para que les vaya. O sea, sí es el perezoso de cínico. No, es una chulada el perezoso, me cae. ¿Ustedes creen que un perezoso va a poder ser un buen proveedor de hogar? Claro que no. Claro que el perezoso no es un proveedor. Es un zángano, es un vividor, es una persona que le encanta vivir de los demás, es un parásito realmente, en todo el sentido de la palabra, es un parásito emocional y material de las personas. Le encanta absorber y tener de los demás, pero de él jamás se va a ver nada. Es una persona omnipotente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el perezoso siente que todos tienen un deber hacia con él. Fíjate hasta dónde llega su nivel de soberbio, de orgullo del perezoso. Por eso primeramente hablamos del orgullo, ¿recuerdan? Que encabeza la lista de los defectos. Le encanta al perezoso creer que todos tienen un deber hacia con él. Todos creen, él cree o él piensa que todos tienen un deber hacia con él. Por ejemplo, ahí vemos a esta nueva juventud, ¿no? Donde pues nos encontramos muchos. Bueno, que ya no estamos tan jóvenes, ¿verdad? Pero bueno, en donde creen que los padres tienen la obligación de mantenerlos. Imagínate. Ya el bebesaurio tiene 30 años, tiene 25 años, hasta ese límite, ¿no? Y tú dirás, no, pues ya tengo 20, ¿no? Yo me zafo. No, cuidado, porque vas para allá. Entonces, papá te da casa, mamá te da hogar, te plancha, te hace de comer, no te preocupas de nada. O sea, realmente en todo el sentido de la palabra, eres un vividor. Pero tú crees, el joven piensa que pues los padres tienen el deber de mantenerlos, pues ¿para qué me tuvieron? Fíjate en la estupidez, pero tan real, ¿eh? Tan real. Esta zona de confort, en donde la problemática muchas de las veces es en los hábitos, en estos códigos de creencia que la familia te introyecta, y más cuando tienes a una mamá llena de culpa, y más cuando tienes a un padre de igual manera lleno de culpa, sin carácter, olvídate. Y estos famosos ninis, que el día de hoy están de moda, que no hacen nada más que joder a la familia, y más el alcohólico, más el adicto, en donde, bueno, son una chulada, ¿eh? Imagínate, alcohólico, adicto y huevón, y aparte ratero, bueno, que vamos a hablar sobre los cleptómanos, vamos a decirles cleptómanos para que no se ofendan cuando les diga rateros, porque se ofenden, ¿no? Vamos a hablar de eso en el defecto de la avaricia. Hay otro hermoso defecto, qué bueno, va a estar con todo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos empezar a enmendar este defecto de carácter? Y aquí dejo unas sugerencias muy generales, porque sabemos, y ya lo he mencionado, el caso es particular, cada caso es particular.
Pero hay algunas cosas muy generales que nosotros podemos empezar a detectar para empezar a corregir el defecto. Uno de ellos es el miedo. El miedo es el comején y es la génesis nuevamente de la pereza. Por eso hablamos sobre el miedo en el orgullo. ¿Recuerdan que el génesis del orgullo, ¿qué es el miedo? ¿Y qué crees? En este caso de la pereza también. Si no es que en varios, muchos, o la gran mayoría de los defectos es el miedo. Porque la pereza esconde una evitación de responsabilidad con la excusa de no quiero, mañana, después. Y es el miedo porque evita el perezoso enfrentarse a aquello que es su responsabilidad. Entonces, el perezoso es miedoso, le da miedo a veces ya no tener fracaso. Te voy a decir por qué. Porque a veces el perezoso le tiene más miedo al éxito. ¿Sabes por qué le tiene miedo al éxito? Porque no lo conoce. Siempre ha fracasado en su vida. ¿Ok? Entonces, el perezoso está plagado de miedo. Y eso es algo que debemos entender. De la raíz de la pereza. Tenemos que identificar cuáles son los miedos, tanto reales o inconscientes que tenemos, para empezar a trabajar sobre ellos y empezar a matar esa hebra maligna que existe dentro de nosotros del temor. Otra parte de empezar como a enmendar y a trabajar en este defecto de carácter son en nuestros problemas emocionales. En problemas como por ejemplo la dependencia. Híjole, el perezoso, se me pasó algo, es una persona dependiente. Dependiente. ¿Sabes por qué le encanta al perezoso depender? Porque así las decisiones que tomen los demás por él, no se va a ser responsable. Oye, ¿y por qué no hiciste esto? Es que me dijo mi mamá. Oye, ¿y por qué no hiciste el otro? Es que me dijo el padrino. Es que ¿por qué no hiciste lo otro? Es que me dijo mi papá. Es que, bueno, y siempre se la pasa culpando a los demás. Por eso el perezoso culpa hasta al presidente. Imagínate, culpa hasta al presidente del país por lo mal económicamente que está. Y a veces no es el presidente. A veces es que tú no le pones acción, que tú no eres constante, que no eres disciplinado. Entonces, híjole, el perezoso se le tiene que abrir un boquete realmente en la cabeza para que empiece a entender. Y esto es trabajar con esos problemas emocionales, los cuales nos llevan a tener esa desmotivación, esa falta de motivación a realizar las tareas o actividades que tenemos que realizar. Por eso tenemos que hacer algo que nos va a ayudar demasiado es crear un plan de vida, ¿sabes? Y los planes de vida regularmente se hacen dentro de un inventario. ¿Ok? Bueno, de acuerdo al inventario, obviamente, pero por lo regular siempre en los inventarios va a salir un plan de vida en donde vamos a tener objetivos de corto plazo, a mediano plazo y largo plazo. ¿Ok? Y en estos objetivos que vamos a tener muy concretos, vamos a ir caminando y es donde esa falta de motivación, vamos a ir reestructurándola para que volvamos a retomar tal vez las cosas que hemos dejado de hacer o la que nos faltan hacer para que ya dejemos de vivir esa frustración. Porque recordemos lo que trabajamos anteriormente. El perezoso vive una constante frustración y culpa. ¿Por qué? Porque ha dejado o no ha querido hacer o ha postergado para mañana lo que puede hacer el día de hoy. ¿Ok? Y esto es algo muy importante. Entonces, desde este punto final, la pereza nos ha servido como una excusa. Nos ha servido como una excusa para el fracaso de nuestra vida emocional, para el fracaso de nuestra vida sexual, para el fracaso de nuestra vida mental, emocional y espiritual. Nos ha servido como una excusa perfecta
para evadir nuestras responsabilidades. Por eso, una cosa es descansar, ¿cierto? Y otra cosa es dormir. ¿A qué me refiero con esto? No sé si les ha pasado, a mí me pasó durante mucho tiempo, y muchas de las veces, ¿sabes? Me pasa también, que duermes 12 horas, un ejemplo, y te levantas igual de cansado, como si no hubieras dormido en todo el día o en toda la noche. Aunque te hayas dormido temprano, te levantas con pesadez, te levantas así como que con desgano, o sea, todas las horas que dormiste no te sirvieron para descansar. Dormiste, pero no descansaste. Esto es uno de los síntomas, ¿vale? De la pereza, y es un preludio a la depresión. Cuidado, por eso les digo mucho cuidado. Si vemos que esta pereza está rebasando muchos de los límites, hemos postergado demasiadas cosas, ya nuestro estado emocional es muy deplorable, vamos a un profesional, a un psicólogo, a un psiquiatra, para que nos diagnostiquen realmente si tenemos depresión. Y si no tenemos depresión o no tenemos este trastorno, estamos a tiempo de todavía pues tratar la pereza, ¿vale? Entonces, la pereza se va a matar con la práctica del programa. Recuérdenlo, tenemos que ver e identificar cuáles son los miedos conscientes o inconscientes. Algo que nos habla el cuarto paso, si ustedes recuerdan. El cuarto paso nos habla sobre los temores conscientes e inconscientes que existen en nuestra vida. Y al identificarlos vamos a poder trabajar en ellos. El inventariarnos nos va a ayudar. El crear el plan de vida y seguir la guía de una persona sobre ese mismo nos va a servir. El ponerle acción, se nos va a dificultar, el cambio no va a ser, yo sé que no va a ser de la noche a la mañana, es una situación gradual, en la cual muchos de nosotros tenemos que trabajar, ¿vale? Y pues bien, mis compañeros y compañeras perezosos, perezosas, a quien le haya quedado el saco, yo sé que a ti no, padrino recuperado, yo sé que a ti no, madrina recuperada, o sea, no te estoy hablando a ti, le estoy hablando a los que todavía estamos enfermos, porque luego se lo toman bien a personal, pero bueno, ni qué hacer con este tipo de individuos. Sé feliz, vamos a trabajar este defecto de la pereza en nuestra vida personal. Y vamos a ver qué resultados tenemos. Esperamos tu comentario muy, 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 muy gustosamente. Lo vamos a leer, lo vamos a responder. Y pues por mi parte ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Oslo. Estoy muy contento de estar cada semana contigo. Todavía nos faltan varios defectos de carácter. Pero pues vamos en el camino. Ya llevamos el orgullo, ya llevamos ahorita la pereza y la envidia. Nos faltan otros más. Y pues los podcasts los puedes encontrar en este canal. Suscríbete, déjanos tu comentario y Dios te bendiga. Felices 24 horas y hasta la próxima. Bye bye.